Hola chicos, continuaremos con el curso de diseño de experimentos. En esta ocasión vamos a hacer un salto al capítulo 5, que ya básicamente es los últimos códigos. ¿Sí? A lo mucho falta otro código más. ¿Sí? Ya después de este capítulo 5 es algo ya, digamos, repetitivo. De alguna manera el libro, aunque siempre ve conceptos diferentes, pero en cuestiones de códigos de MATLAB, pues serían ya todos, falta este código, el de la siguiente clase. Obviamente aplicado a diferentes, lo vamos a aplicar a diferentes problemáticas que están en el libro. Bueno, entonces abrí aquí otra vez MATLAB. Es importante que ustedes se muevan o generen una carpeta, digamos, donde van a trabajar. Aquí yo voy a hacer este ejercicio que está por acá, ¿sí? Aquí tenemos, bueno, en este ejercicio a partir de este capítulo 5 se analizan el caso de múltiples factores. Si recuerdan, en las unidades previas habíamos visto el caso de un solo factor. Un solo factor es, por ejemplo, nosotros variamos la temperatura nada más, o sea, temperatura de 15, 70 o alguna temperatura, ¿no? O variamos algún tipo de material o variamos una presión, o sea, se variaba una cosa. En este caso, aquí vamos a analizar diferentes factores. Por ejemplo, aquí tenemos un factor que es el tipo de material y la temperatura, ¿no? Entonces, aquí es importante que es para múltiples factores. La división, digamos, este tipo de materiales, voy a analizar tres tipos de materiales. Quiere decir que tiene tres niveles, o sea, los niveles son las, digamos, divisiones que se le va a hacer un factor. Por ejemplo, esta temperatura se analiza tres temperaturas, entonces tiene tres niveles, ¿no? Por ejemplo, si pusiera una temperatura más, por ejemplo, si tuviera una de 150, si tendría 1, 2, 3, 4 temperaturas, serían 4 niveles. Entonces, este experimento en particular es un experimento de dos niveles, que es el tipo de material y temperatura, y tres factores. No, perdón, tres niveles. Lo repito otra vez. Este experimento es de tres factores, que son tipo de material y temperatura, y tiene tres niveles para cada factor. Entonces aquí, digamos, aquí podría hacerle las preguntas. Digamos, ustedes ya estarían trabajando en la industria, que esto se utiliza mucho en calidad o optimización de procesos. Es que de qué manera ustedes deben fabricar una batería, que bueno, este es el problema. De qué manera deben fabricar una batería para que dure más tiempo. Y también podrían preguntarles a ustedes si ustedes creen que la temperatura de fabricación va a afectar el tiempo de vida o el tiempo, sí, el tiempo de uso de la batería, o el tipo de material, ¿no? Entonces, ese tipo de preguntas es la que vamos a contestar el día de hoy. Entonces, bueno, lo primero que hay que hacer es cargar esta tabla en MATLAB, ¿sí? Es esa tablita. Aquí también la pegué, pero bueno, aquí es importante, mira, aquí la voy a importar. ¿Sí? Yo lo voy a hacer otra vez. Aquí ya la tengo cargada. Voy a ponerla en... voy a poner un archivo Excel temporalmente, nada más para, digamos, evitar el que tenga que escribirlo otra vez. Voy a poner un poquito mi micrófono. Ahí está. Perdón por el ruido, ¿no? Mi micrófono estaba muy cerca de una ropa y que iba a estar suene y suene. Ya lo moví. Ok, entonces aquí pegué esta columna. Entonces lo que ustedes van a hacer, digamos, voy a borrar esa variable para generarla otra vez. CLC. Y bueno, digamos así es como si acabara yo de abrir el MATLAB. Obviamente ya estoy en la carpeta de trabajo, que ustedes pues van a generar una carpeta para el día de hoy. Entonces lo primero que hay que hacer es generar una variable que se llama datos. Datos igual a 0. Ya que la tengo generada, en el espacio de trabajo hago doble clic y aquí voy a escribir el resultado de la tabla. Aquí la voy a pegar. Es muy importante que ustedes vean cómo la generé yo. Aquí tengo la tabla, la voy a hacer más pequeña. Debo escribir
la información de esta tabla en tres columnas. La primera columna es el tipo de material. Si se fijan, tengo el material 1 a una temperatura de 15 y me da 130. Aquí tengo 74 que corresponde a un tipo de material 1, temperatura 15 y da 74. Luego tengo, si se fijan, aquí son 4 réplicas, ¿sí? Bueno, más bien es un experimento con 3 réplicas, ¿no? Pero el resultado son 4 números, ¿no? Tengo 4 números que corresponden a 1 y 15. Por ejemplo, aquí en el 3 tengo, bueno, este 174 correspondería a una, digamos, material de 3 con una temperatura de 70. 3 con 70 es el 174. Les pido que ustedes, les voy a pasar obviamente los archivos y chequen, traten de ver el orden como yo los escribí para, digamos, pasar esa tabla. Entonces voy a abrir aquí mi archivo. Les voy a pasar básicamente el día de hoy 2 tipos de archivos, uno para 2 factores y otro para 3. Se puede seguir extendiendo, pero el libro básicamente toma 2 y 3 factores. Si hay uno de 4 factores, pues se los doy, ¿no? Pero es muy fácil agregarlo. Lo que ustedes van a mover es aquí, en esta donde dice modifícame. En esta primero van a importar los datos que ustedes van a utilizar. Porque creo que todavía no lo hago, ¿verdad? Generé esto, debo guardarlo. Save. Y le voy a poner tabla. Le voy a poner un nombre que ustedes quieran. Yo le voy a poner 5-1. Entonces ya la guardé. Y aquí puedo ver que ya se generó esa variable. Esa que está en el folder actual, ¿no? Current folder. Ok, aquí lo importo. Y otra cosa que ustedes van a modificar es esta parte que dice modificar. Básicamente son 2 partes que dice modifica aquí y modifícame por acá, ¿no? Son los únicos archivos que ustedes moverían. Obviamente pues pueden modificar si ustedes ven el manual y hay alguna cosa que les interesaría que quisiera el programa. Entonces básicamente aquí lo importa. La primera columna es el primer factor. La segunda columna es el tercer factor. La columna Y es lo que se llama la respuesta. La respuesta en sí son las horas, ¿no?, de vida de la batería. Voy a ponerla aquí. Aquí sería factores. Aquí se va a generar un modelo, ¿sí? ¿Qué modelo me refiero a esto o qué notación es esta? Voy a escribirla. Aquí esto, si se fijan, lo voy a pegar aquí en la línea de comandos para que vean qué es ese modelo, como está escrito. Este modelo le voy a dar doble clic y corresponde a una matriz de 3 renglones con 2 columnas. ¿Qué significan estos números? Es muy fácil. Aquí estamos diciendo de que este es un experimento con 2 factores. Las columnas representan los factores, ¿sí? Entonces aquí puedo ver que tengo 2 factores. Si tuviera 3, habría 3 columnas. Si tuviera 10 factores, habría 10 columnas. Entonces, ¿qué significa este 1? Lo voy a escribir por acá. Quiere decir que es mi modelo. O sea, yo siempre debo hacer un ajuste a algo, ¿no? Aquí es esto. Digamos, voy a decir que la respuesta Y, que es el tiempo de vida útil de esas baterías, va a ser igual a, digamos, este 1. Bueno, para empezar siempre va a haber una constante. Va a haber una constante a 0, ¿no? O sea, voy a ajustar todo esto a un polinomio. El siguiente término que debe haber, que ya, digamos, aquí viene especificado en el modelo, es que yo agregue digamos, este 1 que corresponde al factor 1, quiere decir que aquí va a haber una A1 y quiere decir que voy a tomar en cuenta el primer factor, que es este que está aquí, sería F1. Este primer factor tiene que ver como ustedes lo hayan capturado en la tabla. Yo en la tabla, esta primera columna es el tipo de material. Entonces, quiere decir que mi modelo va a ser así, ¿no? Por ejemplo, representaría así. Si yo pusiera una matriz M,
un modelo, digamos, ese modelo. Voy a poner aquí modelo. Y supongamos que yo ese modelo solamente lo escribiera así. 1,0, así. Entonces yo voy a hacer, lo que me daría como resultado es un análisis de la varianza, o sea, un modelo estadístico donde ustedes suponen que nada más depende del tipo de material. Aquí no está escrito el factor 2, entonces viene así. Si ustedes escribieran, voy a poner otro caso, más A1 F2 más A3, aquí sería F1. Ya lo voy a borrar. O sea, A1 F1, que es el mismo desde arriba. Y si quisiera analizar otra cosa, aquí voy a poner 3 F2, o sea, del factor 2. Aquí, si se fijan, están suponiendo que la respuesta Y va a depender de dos cosas: del tipo de material y de la temperatura. Esto se escribiría con un modelo así, igual a 1, 0, 0, 1, ¿sí? Ese es un tipo, digamos, de matriz que ustedes la deben escribir. Puede escribir otro caso, digamos 0 más A1 F1 más A2. Bueno, aquí no importa el número, ¿verdad? Aquí es 2. Aquí sería F2 más A3, que sería F1 por F2. Esta multiplicación se llama interacción. Voy a tomar simultáneamente cómo varía con el tipo de material y la temperatura. Es un efecto simultáneo. Entonces, para ponerlo en la matriz sería modelo, sería 1, 0, 0, 1. Y aquí debo poner la interacción de 2. Los debo poner ambos en 1 para que aparezcan en este nuevo término. Y eso fue lo que escribí, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, por decir algo, ¿qué tal si yo supongo que mi modelo es de la siguiente manera? 0, aquí le voy a poner 0 más A2F2 más A3F1F2. Esto ustedes lo escribirían como modelo. Si se fijan, no aparece F1 en un término lineal, no aparece esto. Aparece la F2, entonces escribiría así: 0, 1, 1, 1. Esa sería la matriz que ustedes escribirían, pero en este caso pues es bueno suponer el modelo completo, que es el modelo completo sería esta, ¿no? Entonces ahí está. Obviamente pues conviene ponerlo completo. Entonces aquí yo les puse modifícame, básicamente si ustedes quieren hacer una nueva propuesta. Mi recomendación es que ya no lo modifiquen, o sea que este sea lo único que modifiquen. El siguiente que deben hacer es ANOVA, que es esta ANOVA. Si se fijan, ustedes utilizaban el de ANOVA 2 o ANOVA 1 para analizar un solo factor. ANOVA N analiza múltiples factores. Entonces aquí se mete la respuesta y aquí se meten todos los factores que ustedes tuvieran. Si tuviera 3 factores, aquí le pondría 3, pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Aquí agarro el modelo y el modelo está aquí descrito. Y las variables, voy a ponerle F1 y F2. Ustedes la pueden poner aquí, obviamente le pueden poner, si gustan, aquí material 1. Puede poner el nombre que quiera, ¿no? Aquí sería temperatura, ¿no? Bueno, temperatura, pero yo lo voy a dejar así, F1 y F2, para, digamos, tenerlo de forma general. El siguiente, bueno, lo voy a graficar. Si se fijan, básicamente lo que hace todo es esto, ¿no? Ya lo demás es cómo se va a graficar. Si se fijan, son pocos comandos y ya vienen aquí algunas cosas. Por ejemplo, aquí viene el R cuadrada, que es el porcentaje de ajuste de nuestro modelo. Y bueno, voy a graficarlo. Obviamente, algunas de estas gráficas vienen en el libro. Entonces aquí se está ejecutando. Vamos a empezar con la figura
la tabla 1. Aquí esto se ve muy pequeño, no sé, de hecho ignoro cómo puedo hacer que se vea más grande la letra, ¿no? No sé si fonts, figures, a ver, no sé. Bueno, fíjese que esta parte sí la ignoro. ¿Cómo cambiar la letra de estas tablas? Aquí se ve muy pequeña, pero aquí me está dando el p-valor. Como les había comentado, aquí están los p-valor, que es la potencia de nuestra afirmación. Veo que el factor 1, que es el tipo de material, tiene 0.002, ¿sí? O sea, es significativo. Entonces yo podría decir que el factor 1 del tipo de material es importante. También yo tengo que la F2, que es la temperatura, es prácticamente cero. Entonces, de alguna manera, los dos son importantes, pero el que sea más, digamos, un número más pequeño, digamos, más pequeño, estos números del p-valor son valores de 0 a 1. Entonces, prácticamente es más importante manejar la temperatura, ¿sí? Tenemos aquí un efecto cruzado, ¿no? Este efecto cruzado que nos quiere decir que de alguna manera los dos parámetros interactúan juntos y también ayudan digamos, a modificar este tiempo de uso, o más bien el tiempo de la batería. Entonces, esta tabla yo lo que diría es que el parámetro más importante es la temperatura. ¿Por qué? Porque es el más pequeño. También lo pueden ver con la F. En el caso de la F, esta F sería más grande. El más grande en F es el más importante. Entonces, el parámetro más importante a la hora de fabricación es la temperatura y obviamente también el tipo de material. Pero el más importante es la temperatura y luego el material, ¿sí? Ok, la figura 1. En la figura 2, vamos a ver si le puse 2. Figura 2, se hace la gráfica de la probabilidad normal, ¿sí? En este caso se ven los residuales, que básicamente sirve para ver que nuestros experimentos deben seguir una línea, ¿sí? Entonces se cumple la distribución normal, quiere decir que en el experimento fue igualmente probable equivocarme para arriba o para abajo. Eso debe ser importante, ¿no? Que todos los experimentos deben cumplir la probabilidad normal. Entonces aquí veo que nuestro modelo es válido porque si sigue esto, como les digo, se pueden equivocar tanto arriba como abajo, ¿sí? Entonces la figura 2 pues cumple el supuesto de normalidad. Entonces vamos bien hasta aquí. Sería la figura 3. Aquí estas gráficas lo que nos dice es cómo cambian. Lo que es la gráfica 3 y 4, lo importante de estas gráficas es que no tengan estructura, ¿sí? Aquí se grafica el primer factor con respecto, o sea, el tipo de material, que es 1, 2 o 3, cómo modifica los residuales. Y lo importante de esto es que estos residuales no tengan una estructura, o sea, básicamente que oscilen en el cero, ¿no? O sea, que tanto haya como arriba como abajo, digamos que no hay una estructura. Algo que estaría mal, digamos, es que estuvieran, digamos, aquí en este punto del factor 2, que estuvieran, perdón, en el material 2, que estuvieran cargados en la parte positiva, todos. Eso ya habría un problema de modelo, ¿no? Es que no lo está haciendo adecuadamente. La figura 3. La figura 4 analiza cómo se ve con respecto a la temperatura, los residuales y lo más importante entre estas dos figuras, ustedes que se deben de fijar cuando estén trabajando, es que no tengan estructura, ¿no? ¿Qué quiere decir? Es que de alguna manera dice lo mismo que esta figura 2. Es que me equivoqué tanto arriba como abajo, ¿no? O sea, que sea igualmente probable. Y aquí es otra forma de visualizarlo, ¿no? Entonces, básicamente, esta podría ser la prueba, pues, contundente, pero bueno, esta tenemos otra forma de ver el mismo resultado, ¿no?
Ya que estamos, tenemos estas, que me falta otra cosa. Me falta esta gráfica. Esta gráfica básicamente me dice cómo se comporta la respuesta al variar, digamos, los factores. Tenemos aquí el factor 1, ¿sí? Y aquí tenemos el factor 2, que es la temperatura. Entonces, ¿para qué me sirve esto? Esto me sirve para saber de qué manera yo lo voy a fabricar. Entonces, si yo les preguntara qué tipo de material a mí me conviene para tener un mayor tiempo de vida de la batería, con esta digamos, tablita de predicción que MATLAB me la saca, me puede dar esa respuesta. Entonces, ustedes lo que deben hacer es moverse, o sea, mover este cursor. Si se fijan aquí hay ojalá que lo puedan ver, pero aquí hay una especie de cruz, una punteada, y aquí, digamos, me estoy moviendo, ¿sí? Y aquí yo puedo ver el tiempo. Ese es el tiempo de vida de la batería, que es la respuesta. Entonces, si yo la quiero maximizar, debo moverme en un punto donde encuentre el máximo, ¿sí? Digamos, pues obviamente hay tipo de material 1, 2 o 3, ¿no? O sea, deben escoger un número entero, porque no existiría el material, no sé, por ejemplo, 2.5, ¿verdad? No existiría. Digamos, ya que me moví al máximo de aquí, lo que me dice, si yo sintetizara un material que tuviera el material 3, se ve muy pequeño, ojalá que lo puedan ver. Si tuviera un material 3, este es un 3, y lo sintetizara con un 70 de temperatura, yo tendría una respuesta en horas de 126 horas de funcionamiento, con una desviación estándar de 25. Aquí están estos numeritos que se ven muy pequeñitos. Ok, aquí la pregunta, ¿esa es la mejor forma de sintetizarlo? Pues entonces ustedes lo que deben hacer es poner este cursor en la parte más alta posible. Obviamente es importante que ustedes vean desde dónde corrieron esta temperatura. El factor 2, vamos a ver aquí. El factor 2 yo lo corrí de 15 a 25. Entonces yo debo buscar un número desde 15 a 125 donde me dé el máximo. El máximo es esta línea verde. Yo debo buscar, era 25, ¿verdad? 25. Aquí tengo un 25. Entonces con este 25 yo tengo una temperatura un tiempo de vida de horas de 155 horas, más menos, o sea, puede dudar. O sea, más menos, ¿qué significa? Que si yo sintetizara una batería con 3 y 25, tendría una batería que estaría, o sea, lo más probable que tuviera 155 horas durara, pero podría durar menos, que será 155 menos 35, o sea, podría tener esta desviación estándar. También podría durar más, podría ser 155 más 35, o sea, por eso viene el más menos. Entonces la forma que me corresponde a mí trabajar es en temperaturas bajas, ¿sí? Y el material 3. Con esto yo obtengo el máximo. Ustedes aquí la pregunta que podrían hacerme. Aquí si yo me muevo, puedo ver que tengo temperaturas, o sea, podría hacer mi optimización a una temperatura más baja, ¿sí? O sea, de hecho, podría ser una buena recomendación manejar temperaturas más bajas. Pero siempre se recomienda tomar el valor de ajuste, digamos el valor óptimo, en el rango de estudio. O sea, ustedes, la temperatura se manejó de dónde a dónde. Se manejó de 15. Bueno, de hecho puedo tomar el 15, ¿verdad? De 15 a 125. Entonces sí, de hecho sí. Podría yo tomar un 15, podría ser esta. 15, si se fijan aquí ya se bajó. Es 15, me había convenido manejar un material 3. Material 3. Si se fijan, aquí está esto. Ya lo modifiqué. No, pensé que era 25, pero es 15. Es el 15 el menor número que yo tengo. Y con ese 15, que es el valor más bajo que yo analicé con el material 3, yo obtendría 161 horas. Más o menos, ¿no?
O sea, más o menos 39. O sea, más o menos podría durar entre 200 horas y 120 horas, más o menos una batería sintetizada con estas condiciones. Entonces, lo que les recomiendo que muevan el cursor hasta que encuentren el máximo. ¿Qué tal si yo quisiera trabajar por alguna razón, no sé por qué, pero quisiera sacar una batería que durara, no sé por qué, o sea, que quisiera una batería que durara 100 horas, ¿sí? No sé, la especificación es que, no sé, a lo mejor tienen un aparato que van a mandar a algún lado y se debe acabar esa batería en 100 horas, ¿sí? Obviamente, pues está difícil por la variabilidad del experimento, pero ¿qué debería hacer? Si yo quiero fabricar una de 100 horas, debo mover el cursor para tratar de llegar con esta cruz, aquí hay una cruz, al llegar al 100, ¿sí? Se fijan, aquí yo ya no puedo bajar. Si yo necesito llegar que esta cruz, o sea, esta línea punteada, llegar al 100, no lo puedo hacer con la tipo de material, pero se acuerdan que la temperatura era el más importante, entonces yo me podría mover por acá para tratar, si se fijan aquí ya me pasé, voy a poner más para arriba, aquí yo básicamente tengo la respuesta de 100, o sea 100.18, obviamente hay que moverle para saber de qué manera lo podría hacer, pero digamos voy a poner un material 2 por ejemplo, material 2, y voy a ponerme, podría ser aquí, tengo 100.19, entonces si yo utilizara el material 2 y una temperatura de 77 grados, yo tendría una batería que en promedio, o lo más probable, fuera de 100 horas de vida en promedio, ¿no? Lo más probable, pero obviamente es un más menos 16, ¿sí? Entonces esto es bastante útil para la hora de fabricación. Aquí en la tarea que yo voy a dejar, básicamente van a hacer el análisis con estas figuras o estas gráficas que yo les estoy mostrando. ¿Por qué no utilizar las que viene? Pues, como saben, les pasé el libro de respuestas, pero van a ver que ciertas gráficas no son iguales. Lo que pasa es que ellos utilizan otro programa que se llama, bueno, es Minitab. Utilizan dos, de hecho el libro utiliza dos programas, que es Minitab y otro que ya se me olvidó. Y estos programas pues tienen su forma de graficar, ¿sí? MATLAB tiene sus códigos que son diferentes a algunas gráficas, que básicamente no, si ustedes comparan las gráficas, van a decir no es la misma gráfica, pero si comparan las tablas ANOVA, que son estas, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Pero la forma de visualizar los datos son diferentes, pero básicamente es la misma información, pero obviamente la tabla ANOVA es la misma, ¿no? Entonces así está, ¿no? Entonces la recomendación de síntesis para el máximo, otra vez me muevo para encontrar el máximo, habíamos dicho que era 15. Era 15 la menor temperatura que podía ser y un material 3, ¿no? Entonces aquí están los parámetros de síntesis y con ustedes podrían dar la recomendación de fabricación a la compañía. Vamos a hacer otro ejercicio, digamos está ese. Vamos ahora a manejar uno de 3 factores. 3 factores. Tenemos, aquí este es un problema que, pues, grande, denunciado, pero lo explico. Básicamente está el ingeniero y está haciendo refrescos, creo que son, sí, refrescos. Y ustedes, pues una compañía que fabrique refrescos quiere que, o sea, ponen la Coca-Cola, bueno, lo que ustedes quieran en la botella y controlan la rapidez de llenado, la presión y el porcentaje de carbonación, o sea, pues de la espumita, ¿no? Que saca ese refresco. De las burbujas, ¿no? Entonces ustedes quieren hacer un diseño para que básicamente ustedes cuando pongan el refresco se llene. Lo que estamos viendo aquí es la desviación estándar del centro, ¿no? Digamos, si ustedes salió 0, quiere decir que el envase ustedes lo llenaron a la perfección, o sea, se llenó y no dieron de líquido de más o de menos,
¿sí? Eso quiere decir que dé 0. Si da -3, quiere decir que dieron menos refresco, menos 3 unidades de algo que no recuerdo si lo escribí aquí, pero daría menos cantidad de refresco de la que ustedes deberían de dar. Entonces, si ustedes ponen, voy a dar, no sé, 500 mililitros, pues la gente espera que ustedes les den esos 500 mililitros, ¿no? O sea, para que no haya, digamos, ¿qué tal si ustedes siempre están dando 450 mililitros, ¿no? Y no es porque ustedes quieren ver robar a las personas, sino por el proceso de fabricación tal vez no lo tienen controlado. O por ejemplo que ustedes están dando, por ejemplo aquí 10 unidades, están dando de más refresco. Ustedes, entonces, bueno, creo que de más nadie se va a quejar, pero digamos, ustedes quieren darle el contenido de mililitros o el de volumen que ustedes que venga en su empaque, ¿no? Entonces vamos a diseñar de qué manera yo podría hacer un refresco que sea el contenido exacto bueno, es lo más exacto posible. Recuerden que en estadística no hay cosas exactas, es lo más probable que suceda, ¿no? Obviamente, acuérdense que todas estas afirmaciones que estamos haciendo es con el 5% de error, ¿sí? Entonces, a ver, vamos a hacerlo. Otra cosa que se me había olvidado. 5% de error en mi afirmación es lo que estoy diciendo. Aquí, yo lo puse aquí. Ese es el 5% de error de mi afirmación. Si yo quiero equivocarme menos, tendré que ponerle aquí 0. Bueno, pues ese sería más, sería 10%. Será 0. Este es el 1% de error, pero bueno, típicamente se maneja en ingeniería el 5%. Pero bueno, tenemos este diseño. Vamos a capturarla. Estos cosas que están aquí circulares, no le hagan caso. Es algo que utilizó el libro para ejemplificar algo que estaba pasando, que básicamente es la suma de la respuesta. Se fijan, -3 y unos 4. Bueno, aunque aquí es 3. No le hagan caso. O sea, los números son lo que no tienen en círculos. Vamos a verlo, cómo capturamos esa tabla. Esa tabla yo ya la tengo, digamos, digitalizada. Vamos a verla. ¿Dónde estoy? Se me hizo bolas. La tengo aquí. Ya la tengo, digamos, digitalizada. Está aquí en datos. Ahora tenemos 4 factores. ¿Sí? ¿Qué dice? Okay. Tenemos a ver, estaba por aquí. 4 factores. ¿Qué factores tenemos? El porcentaje de carbonatación. Tenemos, ese es un factor. La rapidez de llenado. Rapidez de llenado. Aquí vienen las unidades, ¿no? Pero la rapidez de llenado y la presión, ¿sí? Que está en pascales, ¿no? Entonces, tenemos la presión, rapidez y porcentaje de carbonatación. Bueno, se me suena hasta raro como lo digo, pero bueno. Y la respuesta tenemos si se llenó de más o de menos con una cierta unidad. Perfecto, son 4 factores. Vamos a escribirlos. Voy a hacerlo aquí un poquito más pequeñín para que vean cómo se debe capturar. Deben entender bien cómo capturar estos datos. Aquí ya los hice, acuérdense que deben hacer otra vez datos igual a 0 y guardar la tabla, ¿no? Entonces, lo voy a hacer nada más porque si no se quedó claro la vez pasada. Lo voy a pasar por acá nada más para pegarlo aquí. Voy a borrar esto. Aquí están los resultados. Lo voy a hacer otra vez. Digamos así está. Genero una variable que se llame datos. Igual a 0. Se generó. Hago doble clic en la variable. Y escribo los datos. Aquí ya los tengo digitalizados. Entonces voy a copiarlos. Los pongo aquí. ¿Y cómo los copié? Vamos a ver la tabla. Por ejemplo, aquí tengo 10 tengo hasta 10 de la variable A, 10, 200 de rapidez de llenado y una presión de 25
y tengo que eso da un menos 3. También aquí tengo otra repetición. 10, 225 da menos 1. ¿Sí? Esto tiene dos réplicas. Por ejemplo, este 2 que está aquí correspondería a un 12. 12 del proceso de carbonatación, no sé, siento que el acento lo pongo más, pero bueno, tengo la variable a que vale 12, está a una rapidez de 200. Aquí podría estar, pero digamos, ¿a qué presión está? A 30, ¿sí? Entonces este 2 está 12, 230, 12, 230, a ver si era esa, ya se me olvidó cuál les dije. Es el 2, ¿no? Ah, sí, 12, 230. Deben, ustedes abran el archivo y traten de ver el orden de cómo deben llenar los datos, ¿no? Acuérdense que lo que esté en bolitas no le hagan caso, es otra cosa que el libro utilizó para hacer algunos cálculos. Entonces tenemos un factor, tres factores y la respuesta, que es la columna 4. Vamos a hacer aquí otro archivo, vamos a save, vamos a ponerle ejemplo 2. Vamos a poner 3 factores. Aquí debo importar la tabla. Yo la tengo guardada aquí. Acuérdense que deben ponerle save y guardarla con el nombre que ustedes quieran. Tabla 5-13. Ahí está. Ya la tenía guardada, pero la hice otra vez. Ya que la guardé, este archivo hay que abrirlo. Entonces, aquí lo voy a abrir. Ahora voy a tener 3 factores. Aquí lo voy a modificar. Obviamente ustedes esto ya no lo harían. 3, aquí tendría 3 factores. Y la columna 4 es la respuesta. Columna 4 es la respuesta. Entonces aquí se mueven. Aquí pongo F1. La estoy completando. F3. Aquí debo decirle que también le puse otra. Tiene otra etiqueta. F3. Acuérdense que esto les pueden poner el nombre que ustedes gusten, ¿no? Yo lo voy a dejar así. Al modelo. Este modelo lo voy a copiar por acá para que vean qué es. Hago doble clic. Acuérdense que el número de columnas son los factores. En este caso tengo 3. 3 factores. Entonces aquí va a ser otro 1. ¿Sí? Aquí tengo, si esto lo dejo así, 1, 1, 1, yo estoy diciendo que nuestro modelo va a tener la siguiente forma. Va a tener, si me voy a aquí, o sea, ese 1, 1, 1, quiere decir que la respuesta y es igual a una A0 más A1 F1 más A2 F2 más A3 F3. Términos lineales. Vamos a ponerle más términos. Vamos a ponerle aquí un más A4 F1 F2 más A5 F1 F3 más A6 F... ¿Cuál me falta? Sería F2 con F3 más A7 F1 F2 y F3, los 3 simultáneamente. Esta sería la forma más completa de manejarlo. Entonces lo que voy a hacer aquí es, ya tengo estos primeros 3, aquí tengo efectos cruzados, tengo el 1 con el 2, quiere decir que aquí es 1, 1. El siguiente que tenemos es el 1 con el 3, es 1 y 1. El siguiente término que yo tengo es, ay caray, ¿dónde lo dejé? Es el 2 con el 3. 1, 1. El siguiente son todos a la vez. 1, 1, 1.
ese es el modelo que vamos a usar. Lo voy a copiar, obviamente lo podría escribir, pero lo voy a copiar y lo voy a pegar aquí. Ahí lo tengo. Aquí puse modifícame, pero ustedes ya no lo modificarían. Entonces sería así. Otra cosa a poner aquí es aquí el F3. Perfecto. Hay aquí F3. Esto usted ya no lo haría, ¿no? Obviamente sí, esto sí se podría cambiar, que son las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de las tablas, como las van a ver. Yo le puse F1 y F3, o sea, si quieren ponerle el porcentaje de carbonación, la que era rapidez llenado y la presión, ustedes lo escribirán aquí y aquí, ¿no? Dado caso, pero como gusten. Ya lo tenemos, aquí lo puse mal y en principio esto ya debería de funcionar. Aquí voy a graficar nada más otra cosita que ustedes ya puse un factor 1, aquí voy a poner 5, 2, aquí sería 3 y 3, ¿no? Que para ver el efecto de si se cumple el supuesto de normalidad del tercer factor, tenemos estos, pero bueno, lo voy a ejecutar. Bueno, entonces empecemos con las figuras. Empezamos con la 1. Aquí no me gusta que se vea tan pequeño, pero bueno, ojalá que lo puedan ver. Pero bueno, si no lo ven cuando lo ejecuten se van a dar cuenta. Puedo ver que los parámetros más importantes son la carbonatación y tenemos la presión, que es el factor 3. Ustedes lo pueden ver con esta F, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me da 0. O sea, son súper importantes, pero esa F, el F más grande, sería el más importante. Entonces es muy importante el nivel de carbono que tienen esa gaseosa, o sea, el nivel de gas. También o de burbujas. El siguiente más importante es la presión, con qué presión yo la estoy inyectando. Y la que no es tan importante, bueno, que sí sigue siendo significativa, es la de la velocidad de llenado, ¿sí? Entonces ambas tienen un p-valor menor a 0.05, entonces son las tres más importantes. Aquí pues podría decir que los efectos cruzados no son tan significativos como los individuales. Eso quiere decir que el refresco se comporta de alguna manera como o sea, podría ser bien expresado como una línea. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes podrían decir que el refresco se comporta de manera lineal con los factores estudiados. Estos son los significativos, los demás da digamos, todos son p-valores más grandes que 0.05, entonces podrían ser despreciados. Entonces de aquí para acá, pues no podría decir que son significativos efectos cruzados. Eso es con la figura, la 1, ¿sí? Todos son importantes. El más importante es el carbono, el siguiente es la presión y el último, que también muy significativo, es la velocidad. ¿Qué otra cosa podremos ver por acá? El supuesto de normalidad. Veo que más o menos los datos siguen la línea. Veo que estas estructuras están oscilando alrededor del 0, que básicamente, como les comentaba, la figura 2, 4 y 5 son como equivalentes, ¿no? Básicamente deben estar como oscilando alrededor del 0, ¿sí? No deben estar todas cargadas arriba o todas cargadas abajo. Entonces se cumple bien el supuesto de normalidad de las mediciones. Entonces quiere decir que nuestro modelo es adecuado y puede reproducir el experimento. Entonces yo podría dar una recomendación como ingeniero de calidad al respecto. Me falta otra cosa que no veo. De hecho me marcó un error. Dice que aquí no tengo suficientes datos para mostrar esto que yo quiero. Bueno, vamos, vamos a buscar la ayuda. Vamos a ver qué otro parámetro yo podría poner. Entonces vamos a buscar ese parámetro.
Aquí está, estoy buscando. Voy a ponerle efectos lineales, eso siempre va a funcionar. Efectos lineales. Fíjense que esto lo voy a poner aquí lineal. Con esto sí va a funcionar. Hay un problema. Bueno, a ver, déjenme ver si ya se abrió. A ver. Miren. De hecho, quiero que el error es aquí. Puse F2, F2. Entonces creo que estaba bien esto. Estaba pensando, pues qué raro. Si ya lo hice hace rato y sí funcionaba. Ahí está. Tengo los tres. Ya los tres factores. Aquí tenía un 2, ¿no? Que no me permitía. Aquí tengo cómo se comporta con los tres factores. La carbonatación. Tengo la velocidad de llenado y la presión. Si yo quiero buscar que no se derrame el líquido, ¿qué debo buscar? Que sea cero, ¿no? O sea, acuérdense que la respuesta es qué tanto arriba y qué tanto abajo me pasé para hacerlo. Entonces me pongo aquí, digamos, si me muevo para acá, en la carbonatación, tengo que esta línea que está, obviamente hay que buscarle, ¿no? No sé si puedo hacer aquí una especie de zoom. A ver, quería ver si puedo hacer una especie de zoom. Miren, si aquí estoy haciendo un pequeño zoom. Ay, caray. Bueno, hay que moverle. A ver, no sé si ya puedo salirme de este menú. Aquí tengo el 0. Bueno, algo muy cercano del 0. Que aquí no está. Aquí como que se quedó. O sea, no me permite seleccionar. Se quedó como especie queriendo hacer zoom. A ver si pongo esto. A ver si se fijan. Bueno, sería cosa de buscarle. Lo voy a cerrar y lo voy a ejecutar otra vez. En vez de estar buscando a ver qué pasa. Bueno, aquí le movemos, ¿no? No puedo hacer zoom, no sé por qué, pero espero que ustedes sí puedan. Le puse más o menos el 0, que es una respuesta de 0.0041. O sea, ya podría yo, no sé, es muy cercano a 0. Tengo una desviación estándar de más menos 1 aproximadamente. Entonces la manera con la que yo debería sintetizar es con esto de carbono, esto de velocidad de llenado y esto de presión. ¿Qué tal? Suponiendo que ustedes quieren llenarlo rápido, ¿no? Porque esta velocidad de llenado, pues me imagino que entre más rápido, pues más rápido se llena el refresco, ¿no? Voy a tratar de sacar el 0 con una velocidad de llenado alta, de 150. Entonces tendría que moverme para acá. ¿Sí? Entonces con estas condiciones yo podría hacer un llenado rápido de 150 de velocidad de llenado, y esas serían las condiciones de síntesis. ¿Qué tal si, a ver, no sé si pudiera yo, o sea, qué tal si es difícil llegar a una presión alta? ¿Sí? Digamos a 30, que es muy complicado o costoso, es mejor manejar presiones bajas. O sea, si te fijan, hay muchas respuestas para llenar un refresco exacto, ¿sí? Esta es otra condición, que es una alta velocidad de llenado, baja presión, y esto de nivel no sé, de carbono, no sé qué le pondrán al refresco. Y bueno, esto sería todo, chicos. Aquí pueden, obviamente se tiene que ver qué modelo utilizan. Les recomiendo utilizar el de interacción, que es digamos el más completo. Y bueno, también quiero hacer una aclaración en cuestión de esto. Aquí hay modelos, digamos, totalmente cuadráticos, que me está marcando error. Puramente cuadráticos. Bueno, estos que están aquí no los vamos a ver nosotros, porque lo que pasa que al parecer, o por lo menos no he encontrado esa función de MATLAB donde me permita hacer un buen uso de esas dos herramientas. Como les comentaba, MATLAB es un programa que pues hace muchísimas cosas, ¿no? Pero no es un programa especializado en estadística.
Entonces, por ejemplo, yo no podría, o por lo menos yo no sé actualmente cómo hacer en MATLAB lo siguiente. Vamos por acá. Vamos por acá. Vamos a un ejemplo que MATLAB no tiene esa opción, por lo menos no la he visto. Esta tabla sí la puedo hacer. A, B, efectos cruzados, perfecto, yo sí lo puedo hacer. Sin problema. Hay una tabla, hay unas que no puedo hacer. De hecho, me sorprende que no la tenga MATLAB, pero pues no la tiene. O por lo menos no la encontré. Tal vez en el futuro la programe. Esta también la puedo hacer yo, que tengo la variable A, B, C y efectos cruzados y efectos todos a la vez. No se ve. Ah, mira, aquí está. Algo que no puedo hacer en MATLAB es esta. Tengo A, B, tengo esta que está aquí, una A al cuadrado. A al cuadrado. Esa no la puedo poner, no puedo estudiar un efecto cuadrático. ¿Sí? Aquí viene A cuadrada, no lo puedo estudiar. ¿Sí? Me sorprende que no lo tenga. Aquí tengo esta que sería A cuadrada. O sea, estas no las puedo poner, no puedo generar una tabla nova. O por lo menos no la he visto. Si te fijan aquí no vienen términos cuadráticos. Pues no lo he visto. Pero si te fijan, los más significativos muchas veces son los lineales. Por ejemplo, este no sé de qué está hablando, pero veo que los p-valor son menores a 0.05. Pero si se fijan, aquí hay un proceso que en MATLAB no me lo permite ver. ¿Sí? Este efecto cuadrático. Pero bueno, tal vez de alguna, pero bueno, es una primera aproximación, ¿no? De hecho, los ejercicios que vamos a hacer pues son más con lo que puede hacer MATLAB. Hay algunos que no los vamos a poder hacer, pero sirve como primera aproximación, ¿no? Esos efectos o sea, no efectos cuadráticos. Y bueno, de alguna manera, digamos, como algo bueno que les puedo yo decir, es que muchas veces en la industria casi todo se puede ajustar, casi todo es un polinomio de bajo orden en cierta región. Obviamente, si yo agarro una región, o sea, por ejemplo, de estudio, que no tengo yo ni idea de por dónde puede estar la respuesta, por ejemplo, a ver, ¿dónde está esto? Por ejemplo, aquí ¿qué se necesitó? Necesitaba la experiencia previa, ¿no? Por ejemplo, aquí ya se sabía que la presión era importante y que la respuesta más o menos estaba de 25 a 30. ¿Sí? Digamos, están acotando el resultado. ¿Qué tal si yo hubiera puesto de 25 a 200, por decir algo? Ya en regiones muy amplias, ya no es tan fácil que se garantice que todo sea un polinomio de bajo orden. A lo mejor ya tendría que ser un polinomio de alto orden. Entonces, en el diseño, cuando hace uno el experimento en MATLAB, que digamos está sesgado, que no puedo poner cosas cuadráticas o de orden superior, entonces pues nos hace que hagamos nuestro estudio a cosas más pequeñitas, ¿no? En cuestión de rangos. Aquí tengo que se varió la rapidez de llenado de 200 a 250, pero ¿qué tal si yo le pongo otro número más grande, ¿no? Entonces, casi todo, o por ejemplo, en mi experiencia, todo se ajusta con los polinomios que les estoy enseñando, ¿no? No me ha tocado un caso donde yo tuviera que agregar polinomios de orden superior. ¿Cómo me doy cuenta que me hace falta? O sea, ustedes podrían pensar, bueno, ya hice mi modelo, hice mi recomendación a la empresa y al final dice, ¿y qué tal si era cuadrático o cúbico? Y entonces mi modelo no funciona. Ustedes se podrían dar cuenta que algo está fallando si esto no sigue una distribución normal, si estas cosas están cargadas para arriba o para abajo. Ustedes se pueden dar cuenta que les falta algo, les falta órdenes superiores. Van a ver que en los ejercicios que vamos a ver no creo que haya casos y casi todo se comporta de manera polinomio de un polinomio de bajo orden para ciertas regiones, ¿no?
Y en mi experiencia particular no me ha tocado, tal vez una vez me ha tocado que no se satisface y lo que tengo que hacer es utilizar un programa, digamos, especializado, ¿no? Pocas veces lo he hecho, pero bueno, eh, nada más les digo, ¿no? Si estas gráficas no cumplen su puesto de normalidad, quiere decir que hay algo está fallando y ese modelo no puede ser utilizado para dar una recomendación. Pero bueno, entonces pues nos vemos chicos, adiós.